Vamos iniciando nuestra lección inmediatamente. Como les decía, esto tiene que ver con la dirección, el liderazgo correcto en el hogar. Vamos a mirar la primera lección acerca del liderazgo del hombre específicamente, del esposo, aquellos que están casados o estamos casados. Vamos a hablar acerca de ello. Y vamos a pegarnos, hermanos, totalmente a las Escrituras para poder tener confianza que es Dios quien nos guía, quien nos habla y nos instruye para vivir adecuadamente en el hogar. Espero no hablar en ningún momento fuera de lo que la Biblia enseña, que sea nuestro Dios quien nos hable. Primero, ¿por qué es importante hablar acerca del liderazgo del hombre en el hogar? Por la simple, sencilla razón, mis hermanos, que es un arreglo divino. Es un arreglo divino. Dios lo estableció de esa manera. A lo largo de la Biblia, de los 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Revelación, porque es Apocalipsis, se establece claramente el liderazgo del hombre, paso a paso. Así es que, hermanos, cuando alteramos nosotros, en el siglo XXI, alteramos la función de los personajes que componen el hogar, especialmente, se altera el lugar del esposo, del hombre, del liderazgo, tarde que temprano va a resultar en fracaso, deficiencias en cada hogar. Así es que tres ideas que componen este pensamiento, así es que llamo su atención a la palabra de Dios. Primero, hermanos, como les explicaba, a través de toda la Biblia, de principio a fin, se explica claramente lo que es el liderazgo del hombre. Obviamente faltaría tiempo para poder mirar paso a paso cómo desde la era patriarcal de los padres, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, etc., cómo es que se establece bien el liderazgo a través de la ley misma, después en el tiempo profético, después en el tiempo de Jesús y posteriormente a través de las cartas, predomina claramente lo que es el liderazgo del varón sobre su familia. Por ejemplo, cuando aparece en los principios del libro de Génesis el error de Adán y de Eva, el pecado, la caída del hombre, lo que miramos, hermanos, es algo muy práctico y muy simple para cada familia. En Génesis capítulo 2, verso 23, después, hermanos, dice que ahora dijo Dios, dijo entonces Adán, cuando formó a Eva, Dios, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y no termina el verso 24, que siempre estamos mirando, que ese es el principio para iniciar otro nuevo hogar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y uno dice, ¿y dónde está? No lo miro. ¿Dónde está el liderazgo del hombre? Mírelo de esta manera. ¿Por qué no leemos, por tanto, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su varón? ¿Por qué no dice así? Dice que dejará el hombre. En ocasiones en la Biblia, mis amados, la palabra hombre habla usando en un sentido de hombre y mujer. Pero no es aquí el caso, puesto que el caso mismo del verso 24 está hablando de que el hombre específicamente deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Aquí está establecido desde un principio el liderazgo, la posición que le corresponde al varón. Cuando Dios, hermanos, había de destruir Sodoma y Gomorra, se ve una ventana una vez más claramente donde el liderazgo de Abraham sobre su familia. Capítulo 18, verso 16 en delante al 18 dice así, que los varones, es decir, los ángeles, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Esto es, ya dejando un poquito atrás, versículos 1 en delante, cuando Abraham les puso alimentos y luego ya se van perfilando rumbo a Sodoma y Gomorra. Y dice que el verso 17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. No tenemos el versículo siguiente, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado
acerca de él. Note bien, ahí está claramente una vez más. Abraham mandará a sus hijos y a su casa, se responsabilizará por enseñar acerca de la promesa, y eso, hermanos, lo ve uno claramente. Después se le ratifica la promesa a su hijo, a su único, a Isaac. Después se le ratifica la misma promesa a Jacob. Él no sabía sobre eso, claro que sabía. Y es exactamente lo que, hermanos, así hizo Abraham con su familia. Se responsabilizó en el liderazgo. Ahora, otro ejemplo claramente acerca, hermanos, de los hijos, por ejemplo. Específicamente cuando vemos carta primera de Samuel, capítulo 3. Cuando Dios a muy temprana edad de Samuel, como profeta de Dios, le declaró lo que habría de hacer sobre la casa de Elí. Cuando usted ve el panorama y piensa que Elí siempre estaba en el templo, ¿y su mujer dónde estaba? ¿Qué hizo su mujer? ¿Qué sucedió con la educación de sus hijos? 2 hijos específicamente, hermanos, estaban haciendo cosa desagradable en el templo de Jehová. Pero ¿qué es lo que vemos en la historia? Bueno, lo que vemos también en el capítulo 3 es que, hermanos, Jehová dijo a Samuel: y aquí haré yo una cosa en Israel, a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. De tal manera que vemos claramente el liderazgo que Dios ha dado al varón sobre su hogar. Aún si pasamos, hermanos, a través de los profetas y llegamos a los tiempos de las costumbres. Jesús habló mucho acerca de la costumbre de cómo se realizaban las bodas en el tiempo bíblico. Aún sobre las mismas costumbres se ve claramente el liderazgo del hombre sobre su casa, sobre su familia. Desde el principio, cuando se habrían de unir, note bien. Dice que Mateo 1, 25, 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Una esto con Génesis 2:24. Dejará el hombre, se unirá a su mujer. Alguien del siglo XXI dice: hermano, esto es anticuado. Hoy en día las mujeres le hablan para novios a los hombres. ¿Se quiere ser mi novio? ¿Y quiere casarte conmigo? Inclusive es posible que alguna mujer osada y le ponga el anillo de compromiso al varón. Bueno, en principio no fue así. Ellas salieron a recibir al esposo. A través de la historia bíblica le llegamos al versículo 5 y 6. El esposo es el que llega, la esposa es el que recibe. Verso 6: y la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. La unión del esposo hacia la esposa. En muchas formas podemos verlo desde el punto de vista de costumbre, punto de vista de la ley, punto de vista de las escrituras iniciales, de todo, hermano, ¿no? Pasando a Efesios, las cartas del apóstol Pablo, ya viviendo en el tiempo de la iglesia, dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, específicamente. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza, o la palabra cabeza significa autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es muy definido. No creemos que es cuestión de falta de información bíblica para definir esto. Es muy bien definido. Pero note bien esto. Ahora quisiera que usted ponga suma atención ahora en el siguiente pasaje bíblico, que es 1 Corintios 11, verso 1 al 3. Cómo hay un orden de autoridad en diferentes áreas. Y ahí una vez más se ratifica la posición del varón sobre su familia o sobre la esposa. Verso 1 al 3, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, Pablo decía a los Corintios. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, autoridad, cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? El varón tiene que estar sujeto a Cristo, todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer, note bien, es autoridad, líder, liderazgo. Y Dios, la cabeza de Cristo, subraye eso, es muy trascendental que lo podamos entender. Dios es cabeza, autoridad de Cristo. Es decir, hermano, lo que significa es lo siguiente.
que cuando la mujer piensa que hay discriminación, que por alguna razón la única que tiene que estar sujeta, eso no me interesa mucho, o las mujeres tenemos que estar sujetas y no tenemos libertad, hay queja en el tiempo presente. Escuche bien esto, a continuación vamos a mirar. Hermanos, la mujer no es la única que debe estar en sujeción, es parte de un plan. Es parte de un plan donde todos estamos sujetos unos a otros. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en temor de Dios. Una ocasión había un predicador joven que dijo, y predicó desde el púlpito, dijo, la esposa debe estar sujeta al esposo, pero también el esposo debe estar sujeta a la esposa. Y dijo, ¿saben por qué? Porque el contexto anterior dice de Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué argumento tan débil y falso he escuchado hoy en mi vida. ¿A qué se refiere esto? Escuche bien esto. Hermanos, que la esposa, la mujer, no es la única que está en sujeción. Ahora vea el siguiente cuadro. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 habla que los hijos deben estar en sujeción con los padres. Efesios 5:23 dice que la esposa debe estar sujeta al esposo. La iglesia debe estar sujeta ¿a quiénes? También a los obispos. Sujetaos a vuestros pastores. El varón debe estar sujeto a Cristo. Ya lo miramos, capítulo 11, ¿correcto? Y hermanos, la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Eso es el caso de Efesios 5:23. Ahora, pero escuche bien esto. Cristo estuvo sujeto a Dios mientras vino a morir por nosotros en el ministerio personal. Cristo mismo estuvo sujeto al Padre. Ahora, ¿qué le parece a continuación? Tenemos 6 ejemplos de sujeción donde también la mujer está sujeta. Pero sucede que la mujer no quiere sujetarse. Ella quiere llevar el liderazgo en el hogar. ¿Qué le parece si los hijos llevaran el liderazgo en el hogar y no sujetaran a los padres? ¿Qué le parece si en vez de los obispos dirigir a la iglesia dirigen a los obispos? ¿Qué le parece si en vez de Cristo dirigir al varón, el varón dirige a Cristo? ¿O qué le parece, hermanos esposos, si en vez de la iglesia sujetarse a Cristo, Cristo se sujeta a la iglesia? ¿O qué decidiríamos más? En vez de Cristo sujetarse al Padre, el Padre sujeta al Hijo. ¿Le parecería bien eso? Seguramente que la esposa diría, oh no, hermano, eso está muy mal. ¿Cómo una esposa no puede ver que necesita entender o razonar que en el caso de ella, específicamente, el esposo Dios le dio el liderazgo? No es la única. Interesante, hermano, lo que Dios nos dice. De ahí que cuando estoy diciendo que Cristo mismo, me refiero a que Cristo mismo dijo en Juan 5:30 respecto a la obediencia al Padre, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Más de una vez Jesús repitió esto. No hablo por mi propia cuenta, no hablo por mi propia voluntad. Hermanos, me pregunto si alguno de ellos no se sujetara a su debida cabeza autoridad. Hablamos de los hijos, un caos en el hogar cuando los hijos dirigen a los padres, en vez de los padres dirigir a los hijos. Un verdadero caos doctrinal en el mundo religioso cuando la iglesia, en vez de sujetarse a Cristo, establece sus propios mandamientos, estatutos, apostatando de la doctrina del Señor. Un verdadero caos, no hay salvación. Pero mis amados, también un verdadero caos cuando el esposo no toma su lugar de autoridad y liderazgo en su familia. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. A lo largo de la Biblia se explica claramente el liderazgo del varón. Ahora, el lugar de posición, hermanos, que dio al hombre está muy definido. Y algo muy importante, no puede ni debe intercambiarse con alguien más. Estoy pensando allá en los años, muchos años estaba en México, conocí una pareja que era evidente que la esposa era la que dirigía, no el varón.
Tal manera que cuando alguien llegaba y tocaba la puerta y la esposa volteaba a ver al esposo a ver si iba a salir y decía, ve tú, que nos trae un contrato que aceptamos, ay, decide tú, que sí, ay, firma tú. Todo dejaba ella, de tal manera que inconscientemente ella adoptó el liderazgo en todo, ya que todo el mundo se dirigía a ella en vez de él. Hermanos, miren esto. No puede intercambiarse. Es algo que Dios estableció para salvación de todos. Hay una historia, hermanos, muy triste en el Antiguo Testamento. Dios nos hace responsables sobre ellos. Una cosa, en Génesis 3, todos leemos este caso. Eva fue la primera que fue engañada, ¿se recuerda eso? Capítulo 3. Dios llama, capítulo 3, verso 9 y 10 al varón. Llamó al hombre, ¿dónde estás tú? Hasta el versículo 13 llama a la mujer posteriormente y dice, ¿qué es lo que has hecho? Y es una prueba evidente. Cuando hablamos de justicia, dice, bueno, en realidad, diría el esposo, Adán, fue Eva, ella, Dios, ¿por qué me llamas primero a mí? Lo mismo diría Elí. Es evidente y claro, hermanos, que tiene ese lugar. Primera Timoteo 2, 13 y 14 repite precisamente que Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado primero, aunque sí fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero miren esto, hermanos, miren esto. No solamente lo hace responsable sobre su esposa, sobre sus hijos. Ya miramos 1 Samuel 3, 13. Yo le voy a mostrar lo que voy a hacer sobre su casa. ¿Quién era los culpables? Los hijos. Los hijos. Y así podemos ver varios ejemplos. Ahora, Josué 24, 15. ¿Quién no ha leído este pasaje? Cuando Josué habló por iniciativa por su propia casa. Elegir a quién van a servir, si a los dioses, los amorreos o a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre decide, hermano, servir a Dios, y como tal es el caso de Noé, en que su casa se salvó, preparó por la fe rápidamente el arca. Cada varón debe estar pensando cómo ayudar en la salvación de sus hijos, de su esposa, tomando el liderazgo y la responsabilidad correcta. Pero decía, hermanos, decía hace un momento que hay un ejemplo muy triste en el Antiguo Testamento. A decir verdad, ahora estando ahí caminando por Israel y estando cerca en lo que es la pared de la ciudad donde Jezabel fue muerta y lamida por los perros, te pone a pensar, hermanos, qué es lo que sucedió en esta historia. Jezabel ocupó el lugar de su esposo, Acab. Pero Dios hizo responsable a Acab. Dios lo hizo. Permítanme leer un poquito más de historia. Dice la palabra de Dios, 1 Reyes 21, 1 al 25. Voy a leer hasta el 25, así es que no se duerman. Por aquellos que no han leído esta historia. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Una cosa de historia, hermanos, si era herencia de su padre, no podía venderla ni pasarla. Eso era. De ahí que Nabot era justo. No es que se negó por alguna otra razón. Verso 4, y vino Acab a su casa. Ahora mire cómo va a actuar Acab, como niño caprichoso. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, ¿no te daré la heredad de mis padres? Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. La actitud de un liderazgo, hermanos, débil en un varón se debe a la falta de madurez. Y muchos factores que pudiéramos mirar. Véalo ahí en el caso de Acab. Verso 25, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero y que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel?
levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su anillo, note cómo está ocupando su lugar, su autoridad, que es el anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedréenlo para que muera. Los de la ciudad y los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ahora note lo que va a hacer a continuación. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Muy contento. Pero mire lo que Dios hará, no es indiferente a esto. 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y usted dice: lo hizo ella. ¿De qué estamos hablando? El hombre tiene la responsabilidad y el liderazgo. No puede dejarlo a alguien más, ni a su esposa. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Verso 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hija de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, la comerán las aves del cielo. No tiene el verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Hermanas, esposas, ¿ven lo que significa usurpar el lugar? En el tour que hicimos ahora, estaba parado yo en el muro de Jezreel. Le dije: Will, tómame una foto aquí, se la vamos a mandar a Nick. Nick quiere saber dónde cayó Jezabel. En esta área cayó. Las mujeres deben entender esto. No se puede usurpar el lugar. Hermanos, la esposa tendrá muchas razones. Hermano, es que mi esposo le falta liderazgo. Es que no es sabio, decide cosas erróneas. Es que no hay ninguna justificación. Es la parte que a él le corresponde. ¿Sabe qué sucede cuando se cambian los lugares? El hombre se vende. Es lo que está diciendo 2 veces repetidamente. Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. Venderse significa permitir que la esposa haga lo que él necesita hacer. Hermanos, qué triste historia. Así que hemos dicho que el liderazgo está a través de toda la Biblia. Hemos dicho que no se puede intercambiar la función del esposo. Y algo más antes de terminar la lección. La pregunta sería: ¿cómo el hombre o el varón debe ejercer el liderazgo en el hogar? Señor,
¿Cómo? Bueno, hermanos, es muy claro y evidente a través de las Sagradas Escrituras. Primero, proveyendo entrenamiento a los hijos. Usted recuerda Deuteronomio allá en el Antiguo Testamento, y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, al acostarte, a estar en el camino, etc. Al hombre se le da la responsabilidad. En este versículo de Efesios 6:4 miramos cómo es compartida la tarea, la actividad de educar, de disciplinar, que ellos estén dentro de un riguroso entrenamiento, proceso de entrenamiento a los hijos, hermanos, para servir a Dios, hombre y mujer. Vosotros padres, note bien, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos comparten el trabajo de entrenamiento. Sustento y cuidado, sustento a la esposa. Por ejemplo, hermanos, Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que dos cosas: la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí nos hacemos una pregunta: ¿cómo Cristo sustenta y cuida a la iglesia? Ese es el trabajo, hermanos, del liderazgo del varón sobre el hogar. Sustentar y cuidar. El sustento tiene que ver con proveerle todo lo que necesita. Y el cuidado, protección. ¿Cómo? En forma sencilla. Muy sencillo. Hermanos, por ejemplo, el sustento se puede ver claramente a través de las palabras que dijo el apóstol Pedro cuando Jesús le dijo a los apóstoles: ¿quieren también irse ustedes? ¿Recuerdan eso? Juan capítulo 6. La respuesta de Jesús fue muy pronta y clara. Le respondió Pedro, verso 68 de Juan 6. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cada día, hermanos, cada domingo, mis amados, cada jueves, lecciones bíblicas, no hablamos de nuestra propia cuenta, hablamos del Salvador, de Cristo Jesús, las palabras que son de vida, que dan esperanza al hombre cuando se siente perdido, en mi familia, en mis problemas. Jesús da esperanza en las palabras de vida para nosotros. Esa es la forma de alimentarnos, sustentarnos cada día. Dijera el apóstol Pablo en una de sus cartas: porque estamos completos en Él. Él es la plenitud de todo, lo llena en todo. ¡Qué hermoso! Y usted dice: bueno, hermanos, ¿y cómo podría ser el cuidado? Muy sencillo. Lea conmigo Hechos capítulo 9, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, a su cuerpo, respirando amenazas. Cuando le hizo derribar, y dice que cayó a tierra, Hechos 9:4, y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué acaso, hermanos, los esposos, cuando la esposa tiene algún problema o algún peligro, no sale a defenderle, decir: ok, no te preocupes, yo enfrentaré esta situación? ¿No hace eso? Jesús hizo eso. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy yo a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Y qué podemos ver en el Nuevo Testamento? A través de revelaciones, la bendita palabra, dando consuelo y protección a los suyos. Qué hermoso que el Señor nos cuida y nos proteja. Pero qué triste cuando el esposo no puede cuidarse a la esposa ni él mismo. Falta de liderazgo. No le puede cuidar y sustentar y cubrir sus necesidades, todas las que ella necesite. De ahí, hermanos, que el liderazgo del varón en su hogar no se ejerce. Vale decir que no se ejerce usando la fuerza, sino la sabiduría para cuidar de ella. Eso necesitamos decirlo. El término machista no debe existir hoy en día. Eso no es liderazgo. Absolutamente. Este es liderazgo del Señor Jesús, alimentándonos cada día, cuidándonos cada día, dirigiéndonos sabiamente a través de sus mandamientos divinos. Así es que, en conclusión, no necesitamos decir más, hermanos. El varón que está casado debe tomar su liderazgo en el hogar. Escuche bien, el no hacerlo será tomado como rebeldía delante de Dios. Es su responsabilidad. Porque hemos dicho que no es la única la esposa que se sujeta. Todos estamos sujetos. Todos absolutamente. Nada justifica al varón, hermanos,
no tomar su responsabilidad en el hogar. Nada absolutamente. Ni la falta de seguridad del esposo. El esposo entonces debe estudiar, debe orar, debe dejar que Cristo le guíe para poder él guiar a su esposa. Nada justifica absolutamente. Nada. De ahí que si la esposa toma el liderazgo por él, las consecuencias estarán a la puerta tarde que temprano. Recuerden la historia de Jezabel y Acab. Recuerden la historia de Jezabel. Así que Dios, hermanos, va a pedir cuentas a quienes tenemos una familia, a quienes tenemos una esposa. Lo hizo bajo el tiempo bíblico, lo hizo antes y también lo hará hoy. Que Dios nos ayude. Quiero terminar esta lección con estas palabras que el apóstol Pablo, de habiendo dicho esto, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 7:1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si el hombre no va a ejercer su liderazgo, mejor bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y eso sería exactamente en todas las áreas de liderazgo y cabeza, para que en un plan tan perfecto Dios nos haga salvos a todos. Hermanos, que Dios nos ayude. Esperemos la lección número 2 hasta el número 6, primeramente Dios.